Buenos días, familia de GPS. Los saludo desde estamos en la ciudad de Río Negro, orilla del Nilo. Quisiera pedir si me pueden confirmar si se escucha y se ve bien para que podamos compartir algo de la escritura. Alguien que me pueda escribir de pronto al chat de Zoom o algo. Si se escucha, se ve bien, se escucha claro, sobre todo que se escuche para, para poder iniciar y compartirles algo bien chévere. Quisiera, mientras alguien me confirma, se escucha entonces, que me acompañen al libro de Éxodo, se escucha bien, gracias, muy bien. Ahí tengo mucha bulla alrededor, aquí son las 12:30 del mediodía, entonces, como estamos entrando a la ciudad, es muy posible que están en el llamado a la oración de los musulmanes. Además, estamos pasando un canal que tiene el Nilo aquí en Esla, que como funciona como las esclusas del canal del Suez. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Por eso, pues ven que todos los barcos están haciendo fila para ingresar a las esclusas de Esla, pasar al otro lado del Nilo. Así que me excusarán a uno que lo escuche, pues trataré de que sea lo más claro posible. El capítulo 2 de Éxodo nos coloca en escena en estas tierras, en Egipto, que Egipto muchas veces se ha visto como un lugar eh, de esclavitud, y así tal vez nos hemos quedado con la imagen de Egipto como lugar de esclavitud, pensando en los últimos años que el pueblo de Israel estuvo cuando había muerto José y aquella generación. Entonces, los 450 años que Israel estuvo en Egipto, esclavos. De hecho, la Biblia dice claramente que fueron esclavos en el último año faraón que conocía a José. Egipto, aquí en la Biblia, ha sido eh, símbolo, bien, símbolo de Israel, aquí se salvó de la muerte. Aquí en Egipto se salvó el Señor Jesús estuvo con San José y la Virgen María aquí en Egipto. Y, y así que, pues lo que se considera como para algunos como una tierra de esclavitud, más bien ha sido tierra eh, pues de refugio, ¿sí? Y incluso a través de la Biblia, en algunas profecías que el Señor advierte sobre también el Señor advierte que no se refugien en Egipto, ¿sí? Porque Egipto, cuando Israel tuvo también enemigos, por ejemplo, en la época de los reyes, hubo algunos que quisieron asociarse con Egipto porque era al fin y al cabo una potencia. También acuérdense que el mismo Salomón tuvo una esposa hija de Faraón, ¿sí? Entonces, no podemos aducir que Egipto era simplemente esclavitud, también ha sido un lugar de bendición. Pero yo quiero hoy, con el capítulo 2 de Éxodo, hacer referencia al nacimiento de Moisés. Sabemos que en el capítulo 2 dice la Biblia, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, está en el versículo 2 ahora, la que concibió a luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, y juncos son los papiros. Por eso también en la Biblia el nombre original del Mar Rojo es Mar de los Juncos. Eh, es una planta muy acuática que se da mucho acá. Y dice, además es muy fina, es un material muy resistente. Y la calafateo con asfalto y brea, eso es el mismo material que se utilizó para el arca de Noé. Y dice, colocó en ella el niño, lo puso en un carrizal a la orilla del río. Quiero saltar, ya saben que su hermana le puso cuidado, pero quiero saltar al versículo eh, 7, cuando lo encuentra la hija del faraón, en el 7 dice que su hermana le dice a la hija del faraón, iré a llamar una nodriza a las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de faraón le contestó, ve entonces,
la doncella fue, llamó a la madre del niño, a Jocabet, a la cual dio la hija de Faraón, le dijo la hija de Faraón, lleva a este niño, críamelo y yo te lo pagaré, y la mujer toma al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Pónganle mucho cuidado, porque quien le da el nombre a Moisés es la hija de Faraón. Entonces, el nombre de Moisés es un nombre egipcio, ¿sí? Ojo, no árabe. Hoy Egipto está bajo la cultura árabe, practican la religión islámica, por lo menos el 90% de su población, pero el nombre de Moisés no es árabe, sino egipcio, Moisés. ¿Qué quiere decir? Ayer nos explicaba el guía en una visita que tuvimos, que en sí quiere decir hijo del Nilo, hijo de las aguas, ¿sí? Hijo de las aguas, hijo del Nilo. Y también, pues en esta implicación, salvado de las aguas. O sea que Moisés tiene mucho sentido el nombre de Moisés, el papel de Moisés, la vida de Moisés, porque es tomado de las aguas. Ahora, ¿qué son las aguas? ¿Qué es el Nilo para Egipto? El Nilo tiene un recorrido aproximadamente de 600 kilómetros. No me acuerdo exactamente, pero por lo menos 3 a 7 países son beneficiados por las aguas del Nilo, solo que Egipto tiene la gran parte del Nilo y es el país que más se beneficia. El Nilo es la vida de Egipto. Sin el Nilo, Egipto no existiría. Sin el Nilo, el pueblo de Egipto no hubiera llegado a ser lo que fue ni sería lo que es hoy. ¿Sí? Para darles un dato, no sé si alcanzan a mirar detrás de mí, en este momento están navegando aproximadamente 400 embarcaciones, ¿sí? Hacia otro sector están navegando otras cuantas. Estas embarcaciones están trayendo a un pueblo que es de alguna manera necesitado, está trayendo recursos a través del turismo y mueve muchísimos recursos a través del turismo. ¿Quién se lo está proporcionando? El Nilo. En Egipto nunca hubo hambre, nunca hubo hambre. ¿Por qué? Por el Nilo. El Nilo es una arteria que hidrata el desierto más grande del mundo, que es el desierto de Sahara. Bueno, nos explicaban que Sahara, de hecho, quiere decir desierto, o sea, desierto de Sahara es decir, 2 veces desierto, desierto, desierto. Y el Nilo es la arteria que irriga todo este desierto, es la vida. Por eso para los egipcios el Nilo era un dios, ¿sí? Porque era el proveedor de la vida, porque era el proveedor del alimento, porque era el proveedor de, de todo lo que ellos necesitaban. Gracias a las que, es más, imagínense que gracias al Nilo es que se podían hacer las edificaciones. Me perdonarán de nuevo la bulla, están haciendo llamado a la oración, entonces como estamos pasando en medio de la ciudad, por eso la huya. El Nilo, entonces, imagínense que hasta ustedes saben que Egipto es famoso por sus grandes construcciones, las pirámides, los grandes templos, y no hubo manera de hacer semejantes edificios sin el Nilo. Ellos se servían de las crecientes del Nilo, ellos modificaban los cauces del Nilo para poder llevar semejantes materiales pues, a los palacios que iban construyendo. Entonces, todo, literalmente todo depende de las aguas del Nilo. Al punto, como les mencioné, que ellos lo adoraron, que para ellos se convirtió en un dios, que para ellos era la deidad a quien le debían principalmente la vida, ¿sí? Y tiene un sentido muy particular que Moisés, quien iba a liderar, quien iba a sacar al pueblo en ese momento esclavo, y esclavo porque de alguna manera el Señor tenía un plan para el pueblo de Israel, y el plan para el pueblo de Israel no era que se quedara en Egipto. ¿Ustedes creen que si ellos hubieran sido esclavos siempre, se hubieran quedado todos tantos años en Egipto? Ellos clamaron, fue en los últimos años que se quedaron esclavos, clamaron para que el Señor los liberara. Y Moisés, sacado de las aguas, hijo de las aguas, salvado de las aguas, que representaba el Dios más grande para los egipcios, se convierte en el instrumento del Señor para librarlos. Es muy tenaz, porque del Nilo, que era
la fuente de vida, el Dios para los egipcios, seguramente para los judíos representaba mucho. Seguramente los judíos también habían desarrollado alta confianza en el Nilo y hasta incluso, por qué no decirlo, cierta adoración e idolatría a aquel que es la fuente o considerada la fuente de la vida de estas personas. Y el Señor, a través de Moisés, manifiesta dos de las plagas tienen que ver con el Nilo. Uno, cuando las aguas se convierten en sangre. Ustedes se imaginan que aquel que es el Dios principal, el dador de la vida para ellos, la fuente de vida, se convierta en fuente de muerte. Ustedes se imaginan lo que implica que aquel que ha proporcionado la vida siempre, ahora sea fuente de muerte. ¿Qué impacto? ¿Qué estaba demostrando el Señor ahí? Ojo, las plagas, como hemos hablado, no eran para que los egipcios creyeran. Las plagas eran para que Israel creyera, para que Israel desarrailara esas falsas creencias de su corazón, que seguramente se le habían pegado en la interacción con los egipcios, y, y pues entendiera que había un Dios mucho más grande, más poderoso que el mismo Nilo, ¿sí? Y aquel en el cual ellos habían puesto toda su confianza, digámoslo así, que era un Dios falso, el Nilo, ¿sí? Y que aquello en lo que ellos habían puesto su confianza no es nada, sino el Señor que está por encima del Nilo. El Señor está demostrando su poder, no solo por encima de Faraón, está demostrando su poder por encima del mismo Nilo, ¿sí? Y saca del Nilo a aquel que sería el caudillo, su instrumento para liberar al pueblo, ¿sí? De nuevo vino otro castigo, creo que son las ranas, que también provinieron del Nilo. Ahora, todo esto, ¿por qué se lo digo? Porque estando aquí, uno puede ver, incluso valorar y entender todo lo que para ellos es este río, estas aguas, ¿sí? Agua es vida. Desde el principio el agua ha sido símbolo de vida, es vida misma, ¿sí? Y estar acá, pues seguramente a través de los años todos vamos desarrollando la confianza, la dependencia, y la confianza, la dependencia también de alguna manera nos genera cierto culto a, ¿sí? Cierta adoración y reconocimiento a aquello que consideramos que es importante para nuestras vidas, aquello que consideramos que nuestras vidas dependen de ellos. Para los egipcios, el Nilo, ¿sí? Para los israelitas, seguramente en su momento también el Nilo. Y el Señor empieza a tumbar esos dioses, saca a Moisés del Nilo, ¿sí? Soberanamente, como en un proceso pedagógico con con su pueblo. Bueno, en este momento les cuento, estamos ingresando a las esclusas de Esna, y como les dije, funciona tal cual el, el, el canal de Panamá. Si quieren, les muestro un momentico. Por eso el sonido aquí se pone un poquito más complicado porque se nos, digamos, nos rodea. Muy bien. Ahora, es imposible que nosotros, tal cual los egipcios, tal cual los israelitas, por, por el corazón del hombre que es tan extraño, tan particular, por el corazón del hombre que se inclina a tantas cosas, que nosotros hayamos desarrollado confianza, esperanza, incluso culto, a aquello que ha sido fuente de bendición. El trabajo, no sé, los hijos, hay papás que dependen de los hijos, que de alguna manera idolatran a esos hijos, ¿sí? Le rinden culto a esos hijos porque de alguna manera se benefician, son bendecidos por esos hijos, hijos a sus padres, jefes, empresas, proyectos, casas, propiedades, personas, pero todo esto se resume en que no hay Dios fuera del Señor y no hay fuente de agua más poderosa que el agua viva que nos ofrece Jesucristo. Cuando el Señor Jesús en el capítulo 4 de Juan, y si me acompañan al capítulo 4 de Juan, se encuentra con la mujer samaritana, que ya hemos escuchado
estudiado en algún contexto que es muy posible que el, el- la referencia que haga Juan de la mujer samaritana tenga que ver con un tema cultico de adoración. En el capítulo 4 cuando tiene el encuentro del Señor Jesús con la samaritana, dice el versículo 13, cuando ella dice, bueno, están hablando del agua, del pozo de Jacob, que nuestros padres, que el punto de adoración, pero le dice el Señor Jesús en el versículo 13 del capítulo 4 de Juan, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Por más que el Nilo y cualquier fuente de provisión, de bendición, por más que cualquier fuente de prosperidad pueda traer a mi vida, nada se compara a lo que el Señor hace. ¿Sí? Mm, Esta mujer, el Señor le está diciendo a ella que cualquiera que bebiera esa agua siempre tendría sed, siempre tendría sed. ¿Sí? Y por eso es que al ser humano, incluso tristemente al creyente que no confía plenamente en el Señor, siempre, nunca se sacia. Tiene más trabajo y no se sacia, tiene más recursos y no se sacia, estudia más y no se sacia. Siempre le está faltando algo. El único que puede satisfacer y saciar cualquier tipo de necesidad es el Señor. ¿Y qué dice el Señor a la mujer samaritana? Versículo 14. Pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed más, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué le dijo la mujer? Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacar. Seguramente todos en algún momento identificando esa fuente que consideramos de bendición, de provisión, de prosperidad, de bienestar, eh, vamos y la buscamos. Pero si aún sentimos un vacío, soledad, porque hay algo muy particular también que decirles, aunque, aunque el país tiene unas fuentes de ingresos, recursos, eh, pues, extraordinarios, se autoabastece de electricidad por una gran represa, tiene petróleo, tiene agua en medio del desierto, tiene puertos marítimos, tiene un canal que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo, el canal del Suez, creo que con el canal del Panamá son los más importantes del mundo. Hay algo en la mentalidad de ellos y es, a pesar de que tienen muchos recursos, hay un gran faltante. Y ahí hay un caos en las ciudades, hay un desorden. Es como una mentalidad, lo que hemos escuchado a veces, sacamos, salimos de la esclavitud, pero la esclavitud no sale de nosotros. Y es eso, de qué dependemos, de quién dependemos, a quién adoramos, en quién confiamos, a quién le depositamos toda nuestra confianza. Así que, eh, pues, quiero compartirles lo que he meditado estos días, lo que ha sido parte de mi oración en estos días. Definitivamente, como dice la Biblia, vengamos a las aguas, al agua viva. El Señor es el único que puede saciar nuestra sed en el alma, física, espiritual, emocional, hasta material. El Señor es el único que puede llenarnos plenamente. Y que así como seguramente hay muchos esfuerzos para saciarnos de lo que consideramos que nos llena, pues que nuestro mayor esfuerzo sea el de buscar al Señor. Que no puede ser un simple cliché, tiene que ser una verdad absoluta. Sin Él nada somos, lejos de Él nada somos. Así que, pues, les saludo con mucho cariño desde estas tierras. Estas tierras me impactaba mucho uno de los pasajeros que nos acompaña. Nosotros estuvimos en el barrio copto, que es el barrio cristiano en el Cairo, donde hay una iglesia de la Sagrada Familia y la tradición dice que ahí hay una gruta donde se alojó la Sagrada Familia. Eh, Esta persona no ha ido nunca a Israel y él decía que era lo más cerca que él había estado de los pasos del Señor en esta tierra. Sí, lo dijo con mucha inocencia, con, con mucha, como con mucha gratitud. Y es cierto, ¿sí?
Aquí también estuvo el Señor Jesús, por lo menos 2 años, por lo menos. La tradición aquí en Egipto hablan de 3 años, 8 meses. Según la tradición de Egipto, el camino de ellos fue enorme y se asentaron en diferentes lugares en Egipto. Por eso hay tanto cristiano también aquí, digo, en proporciones de lo que es un país musulmán, hay mucho cristiano, creo que es el 10%, eh, pues, es bastante. Y, y hay un camino también, pues paradójicamente el Señor Jesús estuvo aquí refugiándose. Así que quiero invitarles a orar. Estamos terminando el año. Creo que ya nos estamos proyectando para lo que viene. Creo que ya hemos hecho una evaluación de lo que fue el 2024 y es tiempo de encomendar al Señor lo que vendrá. Y qué mejor que decirle que nos debe beber de su agua. Que si bien muchas cosas en nuestra vida han sido bendición, muchas cosas en nuestra vida han sido fuentes principales de provisión, todas y cada una de ellas provienen de una fuente absoluta que es el Señor. El Señor fue el que colocó en nuestro camino a nuestros padres. El Señor es el que colocó en nuestro camino, en otros casos, a nuestros hijos, a nuestras empresas, profesiones, proyectos, entornos, o sea, todo lo que tenemos en este mundo, perdón, ha sido una añadidura del Señor. Pero Él es la fuente. Acuérdense del milagro de la multiplicación de los peces, cuando Pedro, o de la pesca milagrosa más bien, perdón, cuando Pedro toma estos peces, queda tan impactado que no se queda con la pesca, deja la pesca. Pedro pescó lo que nunca en su vida había pescado y él dejó esa pesca, ¿sí? Él decidió dejarla para quedarse con el dador de la pesca. Pedro entendió que no era el medio, Moisés entendió. El pueblo de Israel de alguna manera entendió que no era el Nilo la bendición de ellos, que no era Egipto, que la bendición estaba con el Señor. Por eso podrían atravesar el desierto. Por eso, cuando el Señor es mi fuente, yo puedo estar a orillas de un río como estos, o puedo estar en el más árido desierto, o puedo estar en la más alta montaña, o puedo estar en lo más profundo de la tierra, puedo estar donde sea. Pero si el Señor está conmigo, Él es mi fuente principal y absoluta de todas las cosas. Él es todo para mí. Y si esa verdad nos acompaña, pues va a ser una verdad que nos va a permitir salir avante siempre, en todo momento. Y no nos vamos a amarrar nunca a una persona, a un trabajo, a una profesión, a una actividad, a un lugar. Nosotros estamos donde el Señor quiera que estemos, porque Él estará con nosotros. Y de nuevo, Él le demostró al pueblo de Israel que no era el Nilo la fuente de su vida, sino Él, porque cuando se fueron al desierto del Sinaí, Él fue una columna de nube en el día, les dio agua que brotó de una peña. Imagínense qué locura en medio de un desierto, que agua, y no sería agua caliente, sería agua fresca que salía de la peña. Y fuera de eso, en las noches era columna de fuego que los daba calor y los guiaba. Si el Señor está con nosotros, lo que sea, eso es lo más importante. Y el Señor añadirá en su momento lo que cada uno de nosotros va a ir necesitando. Creo que eso lo aprendió Moisés, el que fue tomado de las aguas, el hijo de las aguas, y algo así como si Moisés aparece como hijo del Dios más importante de ellos, en verdad Dios, y Moisés era el hijo del Dios más importante de toda la eternidad. Así que yo quiero invitarles a que oremos, a que le demos gracias al Señor y que le pidamos que en esta nueva etapa que vamos a comenzar en este nuevo año, Él sea nuestro todo. En verdad, cierren sus ojos y pidamos al Señor que Él sea todo para nosotros, que Él sea nuestra provisión, nuestra parte, nuestra heredad. Y aún si usted siente en su corazón que así es, que Él es todo para usted, que usted ha puesto en Él su confianza, que usted ha puesto en Él su esperanza, que usted ha puesto en Él su amor, dígale entonces, Señor, hoy puedo decirte claramente, sinceramente, realmente, que tú eres todo para mí. Que tú, Señor, eres mi vida, mi esperanza, mi presente y mi futuro.
que mis tiempos están en tus manos, que mis planes, Señor, he decidido ponerlos en tus manos. Seguro que vendrán momentos difíciles como, Señor, implica estar en este mundo, pero si tú estás conmigo, tú serás mi fuente de agua viva siempre y no tendré sed. Jamás no tendré que estar mendigándole nada a nadie. Solo ante ti pongo mis manos, Señor, como ofrenda, pero también como solicitud de tus favores. Dígale al Señor abriendo su corazón. Si Él no ha sido hasta este día el todo de su vida, dígale, Señor, sé el todo de mi vida. Sé el todo de mi vida, por favor. Acompáñame, lléname de ti. No le busquemos solo para pedirle las cosas que da un Dios como el Nilo para los egipcios. Busquémoslo para que nos dé primero lo que nadie nos puede dar: su presencia, su espíritu, su paz, su sabiduría, su amor, su misericordia. Y que Él añada, conforme a su sabiduría y soberanía, lo que Él considere que necesitemos. Aún el Señor es tan bueno, creemos que eres tan fiel, tan bueno, que nos das incluso conforme al anhelo de nuestro corazón. Por eso, Padre, yo te bendigo en esta mañana, bendigo nuestra iglesia, bendigo estos discípulos amados, Señor, y cada persona que nos acompaña día a día en este devocional. Y te pido que tu paz, tu provisión, tu bendición, tu bienestar absoluto les acompañe hoy y siempre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga mucho. Espero poder tener la oportunidad de compartir otro devocional con ustedes, posiblemente mañana, no lo sé. Yo ahí estaré apareciendo cuando el tiempo nos coincida. Eh, los tengo muy presentes en mis oraciones y, y bueno, espero que nos puedan acompañar. De verdad que ha sido un recorrido muy particular, extraño, diferente. Como decía hoy, multimodal en el transporte, porque hemos usado todo tipo de transportes, y, pero es extraño, es diferente, es singular, ha sido una experiencia bien particular. Ojalá el Señor lo permita que tengan la oportunidad de acompañarnos en el otro año. Si Dios quiere, tenemos el anhelo de venir acá. Me ven abrigado porque estamos en invierno, ustedes ven este sol, pero los vientos son fríos, eh, así que es un clima bien singular. Pues imagínense como estoy abrigado y no puedo aguantar el sol que aparentemente está haciendo. Así que el Señor les bendiga, muchas gracias, los extraño, claro que sí, y espero que nos veamos pronto. El Señor les bendiga y muchas gracias. Chao, chao.